Bendiciones, mis hermanos, les saludo a todos en el amor del Señor. Doy gracias a Dios porque podemos estar un día más reunidos a través de las redes, podemos estar congregándonos, buscando el nombre del Señor, recibiendo también esta palabra que Dios tiene para nosotros y también poder venir delante de Él para adorarle, para exaltar, para reconocer el nombre de Jesucristo, este nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y vamos a leer una palabra que está en Filipenses 2, 5, del 5 en adelante, y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Damos gracias al Señor porque hemos podido conocer a Jesucristo, porque se nos ha revelado este nombre que es sobre todo nombre, y sé que usted y yo sabemos que en el nombre de Jesucristo hay poder, y como dice esta alabanza, en el nombre de Jesucristo calla el enemigo. Este nombre que es sobre todo nombre, que el Señor lo puso ahí, lo exaltó hasta lo sumo, amén, así como también fue humillado hasta lo sumo. Vamos a exaltar el nombre de Jesucristo y a declarar que en el nombre de Cristo calla el enemigo. Pelea por nosotros y Él nos defiende, porque Él ha vencido. Si Él ya venció, nunca removidos ni estremecidos, Cristo estás aquí. Pelea por nosotros y Él nos defiende, porque Él ha vencido. Si Él ya venció, nunca removidos ni estremecidos, Cristo estás aquí. Él lleva nuestras cargas, cubre la vergüenza, porque Él ha vencido. Si Él ya venció, nunca removidos ni estremecidos, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, resurrección, poder del Rey, me hace vivir, me hace vencer, en tu nombre, Rey. Él lleva nuestras cargas, cubre la vergüenza, porque Él ha vencido. Si Él ya venció, nunca removidos ni estremecidos, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, resurrección, poder del Rey, me hace vivir, me hace vencer, en tu nombre, Rey. Viviré, no moriré, y en las alturas te declararé.
Aleluya, damos gracias al Señor, amén, porque tenemos la convicción de al Dios que nosotros adoramos es el Rey de Reyes, Señor de Señores, amén, y el que tiene nombre sobre todo nombre. Y también en este Dios Todopoderoso, en este Cristo que se ha venido a exaltar, este Cristo, el vencedor, el que venció la muerte, en el cual tenemos nosotros victoria, también podemos declarar en esta hora que Él es nuestra única esperanza, que en Él, en su muerte, en su resurrección, tenemos esperanza. Cada uno de nosotros tenemos esperanza que tenemos una vida más allá de lo que hoy día podemos ver. Como Dios nos decía hace algunas palabras atrás, poner la mira en las cosas de arriba. Tenemos esperanza que esto todo pasará, pero que nosotros podremos estar por la eternidad con nuestro Señor. Tenemos la esperanza también de que Dios aquí en esta tierra nos dará una vida y una vida en abundancia. Tenemos la esperanza de que nuestra familia se podrá convertir. Tenemos la esperanza de que nuestro carácter será transformado. Tenemos la esperanza de que cada día podremos vivirlo en victoria. Amén. En el nombre de Jesucristo declaramos en esta hora que tenemos esperanza en Jesucristo. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte vaya a escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allá en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libera.
esperanza está en Jesús. Muy buenas noches, buenas tardes, ya casi de noche. Un saludo a cada uno de mis hermanos. Hoy un día más, día miércoles, día en que nos congregamos, día en que nos reunimos los santos a alabar al Señor, y sé que ha habido un momento de alabanza, de adoración, que en nuestras casas, ahí donde estamos, no falte este tiempo. Qué importante es recordar que cada día miércoles teníamos una cita con el Señor, una cita para reunirnos, una cita para congregarnos, que no se convierta esto en nosotros después lo veo más adelante o lo dejaré para mañana a la hora, no sé, del almuerzo. Es bueno que nosotros podamos estar todos conectados juntos en esta hora, en que podamos estar unánimes, con un solo sentir, como el día del Pentecostés dice que estaban en un solo sentir, en un solo corazón, estaban unánimes juntos. El enemigo no podrá separarnos si nosotros mantenemos nuestra rutina, nuestra forma de seguir estando en la presencia de Dios, de buscar como cuerpo, como iglesia, de estar reunidos. Así que un abrazo grande a todos aquellos que están extrañando y que saben que la manera que pueden hacerlo y mostrarle a Dios es estar ahora juntos, estar reunidos, estar conectándonos a través de este medio que Dios nos está permitiendo compartir la palabra del Señor. Aquí está conmigo, como siempre, nuestra hermana Londra, que estaremos hablando con los temas que hemos buscado en el Señor, que puedan seguir edificándonos, que puedan ir poniendo un ladrillo más en nuestra construcción, que puedan reforzar algunos ladrillos, que quizás algunos no quedaron muy bien firmes, reforzando, porque es muy importante por lo que Dios nos está preparando, lo que viene después, todo el tiempo en que nuestra fe será probada y tendremos que ser fuertes y firmes para perseverar hasta el fin. Así que quiero orar para dar inicio a este tema de esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias porque sé que tu pueblo, Señor, tiene hambre y sed de justicia. Y tu palabra dice que aquellos que tienen hambre y sed serán saciados. Sé que hoy tú saciarás, Señor, en todos los lugares donde estemos, Señor, conectándonos y buscando, Señor, en tu palabra el alimento, lo que hoy día quieres darnos. Esto es tan importante, Señor, es como vitaminas, Señor, que necesita el cuerpo, que en medio, Señor, de todas las dificultades, un cuerpo necesita defensas, necesita estar preparado para que no venga cualquier enfermedad y derribarlo y poder llevarlo quizás a la muerte. Por eso hoy día queremos que este alimento pueda entrar y suplir todo lo que necesitamos. Como decía, Señor, si hay ladrillos que hay que poner, si hay que reforzar la construcción, que esta palabra sea, Señor, los materiales para que nuestra construcción esté firme, Señor, para que cuando venga el viento, la tormenta y todo lo que aún nos resta, Señor, mientras estamos en la tierra esperando tu venida, estemos, Señor, firmes. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Saludo a cada uno de mis hermanos que está escuchándonos en este momento y como siempre dándole las gracias al Señor por permitirnos estar un día más reunidos a través de estos medios compartiendo estas palabras que son tan tremendas y como decía la pastora que están poniendo ladrillos, que nos están edificando y como decía estos días en la palabra que nos queda poco tiempo de estar ahí encerrados. Ya se está anunciando que hay medidas para pronto volver a la normalidad. Así que les animo a que podamos estar aprovechando este tiempo, tomando y reforzando cada una de estas palabras. El Señor sabe por qué en este tiempo ha sido necesario que Él nos esté instruyendo y refrescando estos conocimientos que quizás por mucho tiempo nos enseñó, pero en este tiempo era necesario volver a remecernos y cavar más profundo
con cada uno de estos temas. Aquí están estos temas grabados, están en el Facebook, están también en el YouTube, para que podamos volver a tomarlos, porque a veces los escuchamos en el momento, pero después hay cosas que las pasamos por alto. Entonces, volver a escuchar, volver a retomar y tomar la palabra y que cale ahí bien, bien profundo en nuestro corazón. Amén. Y el tema del día de hoy es el Espíritu Santo operando en la obra regeneradora. Amén. Vamos a partir con un texto que está en Joel 2, 28 y 29, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y voy a leer también Ezequiel 36, 26 y 27, dice: os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Espíritu en aquellos días, dice. Gloria a Dios. Son dos promesas muy, muy, muy especiales que Dios entregó, y son tremendas, porque no estaba prometiendo acá una tierra prometida, no está haciendo una promesa de que vamos a vivir en tierras donde vamos a conquistar, vamos a tener cosas grandes. No, acá es una promesa que es tremenda para cuando llegamos a comprender qué es lo que estaba diciendo, porque es una promesa muy necesaria, la promesa que se cumplió el día en que Jesús resucita y se celebra el día del Pentecostés. El Espíritu Santo vino sobre la tierra y vino a cumplirse esta palabra. Y quiero compartir de esto porque fue lo más glorioso que Dios pudo hacer, más allá de todas las promesas materiales que pudiera tener el hombre. Esto jamás hubiese podido imaginarse, ni siquiera la nación de Israel, de que esto pudiera acontecer, de que Dios pudiera venir a hacer algo tan grande. La promesa es: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Está hablando que esto va a hacerlo, pero también nos dice que va a hacerlo un cierto día. Esto es una profecía con perspectiva que se va cumpliendo, está corriendo siempre. Esto todavía sigue sucediendo. Y dice, y después habla de que tus hijos profetizarán, y está hablando que esto que Israel empieza a escuchar esto a través del profeta Joel, y ellos lo sienten que es algo que es tremendamente extraordinario, porque en el pueblo de Israel solo ciertas personas podían disfrutar de la presencia de Dios en sus vidas. Entonces, esta promesa es que Dios vendría a estar con ellos, venía a derramarse sobre sus vidas. Y en Ezequiel vuelve a entregar la promesa en que dará un corazón nuevo, y dice que cambiará ese corazón de piedra, y después que lo cambie dice que pondrá su espíritu dentro. Entonces son cosas que ellos jamás hubiesen imaginado, porque esto no lo experimentaba todo el pueblo. Solamente algunos hombres eran seleccionados para vivir con esta presencia, y que tampoco era continua, sino que el Espíritu Santo visitaba a los profetas. Y por eso dice que tráeme un tañador, para que cuando ellos comenzaban a orar, la presencia venía y ellos profetizaban. Entonces estaba rodeando la presencia. Ellos eran seres que Dios estaba usando, pero que en la presencia, que Dios mismo habitara en ellos, era imposible, porque Dios no puede habitar en el cuerpo de un pecador. Dios no puede estar dentro y no convive con el pecado. Entonces el hombre era un ser sucio, un ser malo, un ser que
no podía, ¿cierto? Dios estaba separado de él. Entonces, aquí vemos dos promesas en las cuales se van cumpliendo y se van a cumplir en el momento en que la iglesia comienza, ¿cierto?, a ser levantada, empieza a ser levantado un nuevo pueblo de Dios. Amén. Y por eso dice que el nuevo nacimiento con la promesa del nuevo corazón, y lo extraordinario es que dice que habla de un nuevo nacimiento porque dice que hay un nuevo corazón. Lo extraordinario que Dios habla por medio de este profeta es que Dios mismo habitaría dentro de las personas. Eso es, no puede en el corazón de los israelitas, y esto quiero que lo entendamos así, para nosotros inclusive es como, no, yo sé que Él habita en mí, lo vemos como lo hacemos tan natural, pero la verdad es que comprender que Israel sabía que había una seguidilla para poder llegar a Dios, que estaban los sacerdotes, estaba el sumo sacerdote, estaba el lugar del sacrificio, estaba cierto el lavacro, después había que entrar al lugar santo, después solo el sumo sacerdote podría llegar al lugar santísimo. Por lo tanto, un hombre en medio de todo el pueblo era el único que podía entrar y estar cerca de Dios. O sea, tampoco que Dios habitaba en él, pero el único que podía acercarse, interceder. Entonces, acercarse a Dios, cualquiera, Moisés dice, mis ojos vieron a Dios y ahora seré muerto. Isaías dice, esta gloria que estoy viendo me va a matar. ¿Ya por qué? Porque esa capacidad de poder acercarse a Dios, nadie podía hacerlo. En el monte de Sinaí decía que ese monte nadie podía acercarse porque aún los animales morirían, porque el monte iba a estar la presencia de Dios. Entonces, cuando alguien dice que Él va a venir y va a venir a morar en ellos, y después dice, vuestros hijos van a profetizar, y dicen, hey, pero solo los profetas, solo los que tienen esta presencia, y dice, ahora dice que todos, y dice que sobre los siervos, sobre las siervas. Entonces, y después se está hablando en Ezequiel que va a poner su espíritu dentro, ya no es por fuera, dentro. Entonces es que Dios es Dios mismo. ¿Quién es Dios? El Santo, que nadie podía acercarse a Él y no moría. Entonces estamos hablando de esa gloria, de esa presencia, de ese Dios que iba a venir ahora a morar, o sea, a habitar dentro del hombre. Era algo, una promesa que para ellos era casi imposible. O sea, por eso que es importante entender cómo ellos lo podían ver, porque para nosotros que decimos, no, si el Espíritu Santo ahora está dentro de ti, sí, porque no hemos llegado a entender el conocimiento de la santidad de Dios, el conocimiento de que el hombre, si se acerca a Dios en el pecado, y el hombre pecador se acerca a Dios, muere. Porque Dios por eso no puede acercarse al hombre, porque solamente su santidad, su gloria lo mata, pero no porque Dios lo quiera matar. Por eso dice que cuando llamó Perezusa, ¿cierto? Cuando aquel hombre quiere tomar el arca, ¿cierto? Está cayendo y dice que él va a querer afirmarla. Y en ese momento dice que se encendió la ira de Jehová y cayó fuego, o sea, él fue consumido. ¿Pero por qué? Porque nadie podía acercarse a Dios. Nadie podía acercarse si no tenía primero, sabemos que este hombre no era un sacerdote, no era el que podía acercarse al arca, no podía tocarla, por eso es que muere, porque eran gente seleccionada que Dios tenía. Entonces, pensar que Dios va a habitar y que Dios va a venir a morar, que Dios va a venir a estar dentro de nosotros, era algo que no se podían haber imaginado ellos. Porque por eso es importante verlo desde Israel, mirando desde el conocimiento que tenía Dios de Israel. Nosotros no tenemos ese conocimiento, porque generalmente nosotros hemos conocido al Dios por medio de Jesucristo, quien aplaca la ira de Dios, quien abrió la gracia, y quien nosotros cuando miramos vemos solamente al Dios que ama, al Dios que no quiere matar al hombre, al Dios que quiere salvar. Entonces no podemos ver que ese Dios es un Dios que es santo, 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 y que nadie puede permanecer en pie delante de su presencia. Entonces, este Dios ellos lo experimentaron, ellos lo vieron, ellos también lo escucharon por sus padres, ellos vieron a ese Dios que
que el tabernáculo fue preparado para acercarse de una manera en que no todos podían tener y gustar de esa presencia, no todos podían tener a Dios cerca, no todos podían hablar con Dios como lo hablaban los sacerdotes. Entonces, de alguna manera, si lo vemos, es un poco lo que el concepto que vemos religioso, que algunos dicen, bueno, usted está más cerca de Dios, ¿cierto? Y usted puede decirle, hay gente del mundo que nos dice, usted está más cerca de Dios, por favor, ora por esto. ¿Ya? De alguna manera, ellos entienden que nosotros al estar tenemos una comunión más cercana. Pero Israel tenía, estas promesas fueron algo que en sus corazones dicen esto, y para ellos es, ¿cómo va a suceder esto? Si esto es casi imposible, ¿cierto? Viéndolo desde el punto de vista, como digo, desde el corazón de Israel. Estas promesas quedaron dando vuelta hasta que vemos que el cumplimiento aparece cuando se celebra el Pentecostés, y como nosotros también somos pentecostales, creemos en la venida del Espíritu Santo, creemos que el Espíritu Santo está activo en la tierra, creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona en la Trinidad y que está, ¿cierto?, ejerciendo su ministerio en medio de nosotros hasta que Cristo venga. Entonces, eso es extraordinario, que Dios habitara entre las personas que solamente estaba entre los jueces, los reyes, los profetas, ¿cierto?, y los patriarcas. Había permanecido, pero no dentro, porque Dios los visitaba y venía a su presencia y tenía comunión con ellos, ¿cierto? Ellos podían oír la voz y hablar, ¿cierto?, al pueblo donde Dios lo enviara. Pero esto, que Dios venga ahora a decirle que viene algo nuevo y que va a ser algo totalmente nuevo. Dios no está hablando que vienen cosas muy nuevas, y esto lo hace por medio del Espíritu Santo, y que viene algo nuevo, y Él le empieza a decir, ahora va a suceder algo nuevo, algo que ustedes nunca lo han visto, algo que va a acontecer en un tiempo más adelante. Ahora Dios va a ser más cercano que antes, más cercano a lo que ustedes vivieron. Dios va a venir a habitar y va a estar en los corazones de las personas, y Dios va a venir a morar en ellos. Amén. Amén. Y cuando vemos lo que pasó acá con el pueblo de Israel, entendemos por qué era necesario que el Espíritu Santo fuera derramado, como vamos a ver después, sobre toda carne. Porque quiero leer algo que está acá. Dice, el primer pueblo falló, no pudo cumplir con el pacto, no pudo obedecer la palabra. Una y otra vez era castigado y llevado al arrepentimiento. Desde los jueces adelante, la palabra nos está mostrando a este Dios misericordioso que está hablando a un pueblo rebelde. Y la verdad es que esto también nos confronta, porque en ese tiempo, como dice usted, el Espíritu Santo estaba desde afuera. Entonces, explica también por qué el pueblo no podía cumplir la ley, no podía cumplir el mandato del Señor, porque estamos viendo que esto se hace solamente a través del poder y la obra del Espíritu Santo. Entonces, le damos gracias al Señor por esta promesa y este derramamiento del Espíritu Santo que hoy día está dentro de nosotros y que nos ayuda internamente. Pero acá vemos a este pueblo que no podía hacer la obra, estaba imposibilitado a hacer la obra porque en sus fuerzas no podía hacerlo. Bueno, por eso debemos orar por este pueblo del Señor, por Israel, y bendecirlo, porque Dios a través de ese pueblo nos vino a enseñar y usó a este pueblo para mostrar, ir dándonos a conocer poco a poco, ¿cierto?, la necesidad de que todo hombre necesita, ¿cierto? Solo no puede cambiar, el hombre solo no puede dejar de pecar, el hombre con su fuerza está imposibilitado de poder salvarse y de hallar, ¿cierto?, el perdón. O sea, de poder reconocer, de dejar de pecar, es imposible.
Y por eso es que Dios tiene, Israel es la sombra de lo que venía. Poco a poco nos va dando la luz, es como la luz de la aurora del justo, que poco a poco vamos abriendo más los ojos y vamos entendiendo más. Israel no pereció, y dice porque no pudo entenderlo, porque ellos no pudieron lograr entender realmente, pero Dios sabía que esto iba a fracasar, porque tenía que dejarnos a nosotros el nuevo camino para salvar al mundo entero, pero que todos pudiéramos conocer que la manera que puede salvarse el hombre es cuando tiene que nacer de nuevo, tiene que venir, ¿cierto?, el nuevo nacimiento. Nosotros ni por las religiones más lindas que quieran hacer lo mejor que puedan, no podrán, ¿cierto?, dejar el pecado, porque el pecado está metido en el corazón del hombre. Y ahí es donde dice que el pueblo es de dura cerviz, ¿cierto?, un pueblo rebelde. Nosotros vemos y estudiamos la Biblia, vemos que Dios continuamente, vamos con los reyes malos, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, todo el pueblo cayó, las naciones se hacían fuertes, volvía de nuevo, los castigaba Dios. Dios castiga muchas veces a la nación de Israel. Eso es continuamente, lo está castigando, lo está azotando, nos pone naciones más fuertes, les envía enfermedades, les envía plagas, está continuamente, los lleva a que sean cautivos, ¿cierto? Viene una nación más fuerte, los cautiva, y así va haciendo, pero en ellos lo que quiere es que ellos vuelvan, cumplan su palabra. Ellos tenían los mandamientos, ellos tenían las leyes de Dios, y era muy fácil, tenían que cumplirla, y ellos iban a tener todo lo que Dios le había prometido. Pero es imposible, o sea, la ley a ellos se les volvía una imposibilidad, ¿cierto?, de poder cumplir. Por eso es que Dios les llama inclusive que era un pueblo adúltero, lo juzgó como si fuese el esposo, y que la esposa cayó en adulterio, y eso significaba muerte. Y le dijo, por las leyes de adulterio te voy a juzgar y te voy a condenar, porque nunca fue fiel, porque no obedecía su palabra, porque era un pueblo continuamente contumaz, rebelde. Pero si nosotros analizamos ahora, Israel representa el ser humano carnal, representa esa naturaleza caída que Israel lo traía, todo como cualquiera de nosotros. Ellos también, aunque nacieron, ¿cierto?, un pueblo que Dios sacó de Abraham, pero era un pueblo que necesitaba la redención, necesitaba también nacer de nuevo, necesitaba tener, ¿cierto?, ese arrepentimiento, pero de nacer de Dios, pero aún no llegaba a Cristo. Entonces se estaba abriendo el camino para que llegara el Mesías y después viniera a salvar al mundo entero. Por eso es que también Dios va a dar la oportunidad que Israel pueda reconocer a Jesucristo en su tiempo, pero todavía están cerrados los ojos para ellos, para alcanzar nosotros la salvación. Entonces, cuando vemos que Israel representa y Dios le pone las leyes, era muy difícil. O sea, ellos lo intentaban, pero terminaban cayendo. Y yo veo un Israel como aquellos hijos rebeldes que hay que pasar dándole, y mientras más duro le das, más al final se ponen rebeldes. Bueno, Israel fue un pueblo que pasaba en muchos castigos. Por más que nosotros, y quizás muchas veces nos quebrantamos y decimos, ¿cómo? Porque Dios dice, no puedo olvidarme de ti, no te puedo dejar abandonado, tengo que ir a buscarte, aunque el pueblo a veces no quería nada con Dios, y Dios igual iba a buscarlo, igual empezaba de nuevo a tratarlo, porque quería que ellos pudieran, y Dios a través de eso nos enseñó su inmenso amor, su misericordia, su fidelidad. Entonces nosotros a través del Antiguo Testamento y viendo ese Dios de Israel, empezamos a ver a un Dios que es bueno, misericordioso, pero como te decía, a veces tenemos que tener cuidado de que este Dios que nosotros tenemos no afecte, ¿cierto? Nosotros, nuestra vida, y no nos cambie en que este Dios nos hace ver de Israel, y a veces nosotros seguimos viendo que este Dios es tan misericordioso y que va a seguir haciendo lo mismo que hizo con Israel. Pero vamos, como te decía, hay una diferencia ahora entre el pueblo de Israel y el Dios, que es el mismo nuestro, pero en el nuevo pacto. Hay una gran diferencia en cómo Dios
pudo ver y tener misericordia de un pueblo que, teniendo las leyes afuera, no podía cumplirlas. No podía, porque su naturaleza rebelde, desobediente, se rebelaba ante eso. Entonces, nosotros humanamente jamás nos someteríamos a Dios. Eso hay que tenerlo muy claro. Nosotros en nuestras fuerzas, nosotros en nuestra carne, nosotros humanamente jamás nosotros ni siquiera rendiríamos culto a Dios. Pero por medio del Espíritu Santo, Dios nos enseña a hacer las cosas ahora conforme al Señor. Eso quería un poco destacar de lo que dice, que muchas veces nosotros estamos leyendo la palabra y leemos el Antiguo Testamento y nos asemejamos a muchas cosas a lo que es el pueblo de Israel en sus caídas y, por ejemplo, cuando lo vemos cuando cruza de Egipto y cruza el mar y muchas situaciones y cuando ellos en un momento se quejan y cuando viene la codicia y todo lo que vemos en ese trayecto en el desierto, que finalmente dice que vagaron en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida, no pudieron entrar a la promesa. Y nosotros, yo creo que a muchos nos ha pasado que nos miramos ahí y nos comparamos con Israel y decimos, pucha, y nos asemejamos a ellos, pero en realidad estamos en una demanda mucho mayor, porque lo que usted está explicando acá, antiguamente en ese tiempo el Espíritu Santo no estaba dentro de ellos, pero en este tiempo nosotros, los hijos de Dios, los que hemos recibido al Señor, hemos recibido al Espíritu Santo, entonces ya no podríamos asemejarnos, sino que miramos a Israel y tener misericordia de ellos porque no tenían al Espíritu Santo para poder cumplir. Entonces vamos a ver adelante que cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo ya fue muy diferente, sobre todo los apóstoles, cómo ellos fueron luego de haber sido llenos del Espíritu Santo. Entonces tenemos una demanda mucho mayor nosotros y no podemos compararnos, sino que realmente la demanda para nosotros, los cristianos, los que hemos recibido el Espíritu Santo, es una exigencia mucho mayor. Amén. Y quiero leer acá esta cita porque dice que Dios miró al nuevo pueblo que no fallaría. O sea, Dios nos estaba mirando a nosotros, estaba en ese momento derramando esa profecía y estaba mirando el pueblo que venía. Y estaba mirando un pueblo, no estaba mirando a nosotros, estaba mirando a cada uno de los que hemos conocido al Señor y nos estaba mirando como un pueblo que no íbamos a fallar, porque el primer pueblo falló porque no tenía el Espíritu. Entonces estaba viendo que este nuevo pueblo no iba a fallar porque iba a tener al Espíritu Santo dentro de él. Y dice, no tendría excusa para pecar. Entonces, este nuevo pueblo que Dios estaba mirando proféticamente, que somos nosotros los no israelitas, que íbamos a recibir el Espíritu Santo, íbamos a recibir a Cristo, y dice que en 1 Juan 3:9, que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, todos nosotros los nacidos de Dios no deberíamos practicar el pecado. Y eso la verdad es que yo creo que para muchos es como, pero ¿cómo? Si hay debilidades, si en realidad me cuesta dejar esto, somos débiles, ¿cierto? Somos seres humanos. Hasta los aviones se caen, Sí. dice. Entonces hay muchos conceptos que tienen que ser derribados de nosotros, hay mucha estructura religiosa y el problema es que nos acomodamos y nos acomodamos a esta condición. Cuando en realidad acá la palabra nos está mostrando algo muy diferente. Yo creo que esto tiene que cambiar y tiene que quebrarse en nosotros y tiene que venir este conocimiento, porque como decía ayer, por falta de conocimiento caemos, por falta de conocimiento no hemos alcanzado muchas cosas, pero en realidad está el poder para no pecar, para no caer, para ser ese pueblo que Dios dijo que no fallaríamos. En la Escritura dice que el pacto anterior, aunque fue glorioso, fue grande, fue maravilloso, todo lo que Dios hizo, su ley, todo, la manera que Dios levantó, ¿cierto?, a ese pueblo y todo lo que Dios estableció por ese pacto, pero dice que aún siendo glorioso, no se compara con el nuevo pacto, porque no fue perfecto, no fue perfecto.
Y si hubiese sido perfecto, Dios no habría hecho un nuevo pacto, no habría hecho un nuevo pueblo. Pero dice que aún faltaba, no llegó a ser perfecto, y por eso Dios da un nuevo pacto. Y esta es la sangre del nuevo pacto, dice el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y en este nuevo pacto dice que todo lo que Dios hace ahora es perfecto. Ahora sí es posible. Ahora sí todo puede funcionar. Ahora sí tenemos un sumo sacerdote sin pecado. Así que puede estar todos los días, puede estar en la presencia de Dios. Sí tenemos ahora, siempre los animales llegaban con defectos, porque los sacerdotes se relajaban a quien le presentaban. Entonces las ofrendas no llegaban totalmente a agradar a Dios. Ahora dice que tenemos al Cordero Santo, sin mancha, sin cierto perfecto, el Cordero Pascual que fue inmolado, que es Jesucristo, Él perfecto, ya no necesita más ofrenda. Y con esa ofrenda Dios dijo, es suficiente para mí. Y vemos que Dios dejó todo perfecto ahora para que nosotros estemos en un nuevo pacto, que es un pacto mayor. Y por eso Pablo dice, no es que nosotros nos podamos jactar y de alguna manera nos sentamos superior a Israel, pero la verdad es que lo que hemos recibido, que muchas veces miramos y decimos, ¡ay, que el pueblo de Israel! Lo que nosotros tenemos es mayor, como la otra vez decíamos, que el más pequeño de los hijos del reino, ¿cierto? El más pequeño viene a ser más grande, ¿cierto?, que Juan el Bautista y que todos aquellos grandes profetas, que aquellos grandes hombres, porque está diciendo ahí, es que ustedes están en algo nuevo, en algo que es algo que Dios preparó para culminar su obra, para dar término, para hacer que su obra diera todo lo perfecto, termina ahora con ustedes, para que se cumpla lo que Dios desea. ¿Qué deseaba Dios? Tener a un pueblo, estar cerca del pueblo, habitar con su pueblo, tener comunión con su pueblo, y que su pueblo pudiese adorarle, y su pueblo pudiera estar cerca, y Él bendecir a su pueblo. Era llamarlo pueblo, y su pueblo fuese fiel a Él. Él anhelaba un pueblo, y Él estuvo preparándolo, y por eso es que cuando da esas profecías, es que ya está viendo, y está viendo en toda la tierra, a un solo pueblo. A lo mejor hay muchas denominaciones, a lo mejor hay muchas corporaciones, pero todas ellas a veces nos traen divisiones, pero realmente Dios ve a un pueblo, Dios ve a una iglesia, Dios ve a los redimidos, aquellos que ahora los llama como real sacerdocio, pueblo santo, que Dios ahora ha levantado por todas las naciones, no importa la lengua, el color de piel, no importa la raza, Dios está levantando un solo pueblo, y desde ahí soñó con un solo pueblo a nivel de todo el mundo, que todo un pueblo iba a ser uno por medio de Jesucristo, uno por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, todos íbamos a entender, ¿cierto?, de una manera perfecta para servir a Dios. A lo mejor algunos de una manera diferente, porque cómo lo van a hacer no cambia lo que Dios ya hasta preparó en su pueblo. Si en un momento algunos cantan de esta manera, otros adoran de otra manera, eso no significa que eso nos separa, pero hay esa diversidad, pero somos todos un pueblo si todos estamos en Cristo y en bajo a toda la dirección del Espíritu Santo. Lo que nos hace ser de Dios es el ADN, como decía, que puso, que es el Espíritu Santo que ahora está en nosotros. Entonces, ¿cuál era el sueño de Dios? Lograr que su pueblo le obedeciera y tener un pueblo que ande, ¿cierto?, en su voluntad. Un pueblo que pueda ser más grande que todas las demás naciones. Un pueblo que pudiera sobresalir de todas las demás naciones. ¿Por qué? Porque iba a tener la sabiduría, el conocimiento, porque por medio de la palabra iba a ser entendido, iba a poder bendecir a otros, porque
tenemos un espíritu superior, porque no es un pueblo solamente porque Dios nos habló o nos separó, sino que puso su espíritu en nosotros. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo. Esa promesa se cumple cada persona que recibe al Señor. En ese momento el Espíritu Santo viene a morar y entonces el Espíritu Santo comienza ya a hacer la obra, ya lo conecta, ya el Espíritu Santo viene a morar. Pero ¿cómo va a morar con nosotros? Como decía Israel, si somos pecadores vamos a morir, porque la obra de Cristo es perfecta, porque Dios realmente nos limpió, porque realmente a lo mejor todavía no nos vemos limpios externamente, pero internamente, cuando el Señor entró en nuestro corazón, Dios limpió la casa. Algunos dicen, ¿por qué hay gente que todavía hay que liberar? Porque los espíritus se manejan por medio de la carne. En la carne está el pecado y ahí es donde están. Pero cuando el Espíritu Santo está en el corazón, entra y dice, le daré un corazón nuevo y habitaré. Entonces el Espíritu Santo viene desde adentro y desde ahí comienza, ¿cierto? Limpia. Él no podría estar en un corazón sucio, un corazón que no está arrepentido. Él no podría morar en alguien que no ha sido lavado por la sangre. Por eso si tú ves en San Juan dice, el mundo no lo ha recibido, el mundo no lo tiene, pero vosotros lo habéis recibido. Está hablando del Espíritu Santo. Aún no habían recibido el bautismo, la promesa, el poder, la llanura del Espíritu Santo, pero ya habían recibido, ¿cierto?, el sello del Espíritu Santo, porque habían sido lavados y limpiados, ¿cierto?, por la palabra. Ahora nosotros, todo aquel que ha llegado al Señor en ese momento entra en el pacto nuevo, viene a ser ahora parte de un pueblo de Dios que soñó el Señor verlo porque era un pueblo santo, pero que realmente lo iba a ser santo porque las leyes le estaban diciendo y trataban de hacer externamente las leyes, sino que ahora la santidad empieza desde adentro. Y como se ha dicho muchas veces acá en estos temas y el Señor nos ha hablado, que es un asunto de fe y que realmente debemos convencernos y debemos en el transcurso de todos estos temas convencernos de que el Señor nos ha limpiado. Amén. Que el Espíritu Santo cuando viene no va a habitar en un corazón que está sucio. Y como dice en ese tiempo, cuando entraban al tabernáculo, cuando el sacerdote entraba y si se encontraba con pecado, moría. Entonces, algo tremendo sucedió con nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, estamos recibiendo el perdón de nuestros pecados y el Señor vino y nos lavó completamente. Yo creo que hay mucho conflicto de ver y decir, pero ¿por qué entonces todavía estas cosas? ¿Por qué todavía caigo en esto? Y entender que hemos sido totalmente lavados y limpiados y purificados, y por eso vino a habitar el Espíritu Santo en nuestro corazón. Amén. Y acá nosotros vemos que cuál iba a ser el resultado de esta profecía y que el pueblo iba a andar en sus estatutos. O sea, nosotros los que hoy día tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, andamos en sus estatutos, guardamos sus preceptos, tenemos todo el poder para poner por obra cada una de sus palabras, lo que el pueblo de Israel no podía hacerlo porque nos estaba imposibilitado internamente, pero ahora tenemos al Espíritu Santo y no estamos capacitados por Dios, por su Espíritu, para cumplir cada una de las palabras, cada una de los mandatos de Dios. Y no sé, quizás hay muchos que se están preguntando ahora, ¿y por qué me es tan difícil entonces poder cumplir esto? ¿Por qué si Dios dice, ¿qué me cuesta? ¿Por qué me cuesta perdonar? Si el Señor me limpió, me lavó, si he sido lleno del Espíritu Santo, Él está en mí, tengo el poder para poder hacerlo. ¿Y por qué me cuesta llevar la carga una milla más? ¿Por qué me cuesta poner la otra mejilla? Si está dentro de mí, tengo el poder. Entonces, quizás hoy día hay muchos que nos están escuchando y están haciéndose esa pregunta. Tengo el Espíritu Santo, pero ¿por qué no puedo responder conforme a lo que la palabra me dice? Bueno, como tú dices en la palabra de 1 Juan 3:9, dice, no practica
¿cierto?, el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede. Cuando hablábamos de no puede, no es que no te lo permito, dice Dios. No, es un asunto ahora de habilidad. Tú ya no podrás hacerlo. El Espíritu Santo viene a ejercer dentro del hombre ya la imposibilidad de que el hombre continúe haciendo lo que antes hacía. Entonces es como que pone un cubrimiento sobre el pecado y el hombre ya no le es fácil hacerlo, ya no quiere hacerlo, ya no puede hacerlo. Ahora, como dices tú, ¿por qué a veces lo seguimos haciendo? Porque también, como dije, entró en el corazón y ya hemos recibido, pero yo tengo que empezar a ver y creer que Dios ya sí lo hizo, ya me dio el poder para hacerlo. Yo tengo entonces que ahora empezar a creer que el Espíritu Santo me va a hacer la obra, ¿cierto?, de que yo pueda ser libre de estas cosas. No intentar yo, porque yo no voy a poder, porque quizás he intentado muchas veces de querer dejar algún tipo de pecado, de abandonar algunas cosas que saben que van contra Dios y no lo puede hacer. Pero lo primero es que yo debo creer que eso Dios ya lo hizo. Entonces yo comienzo a creer a Dios y comenzar, ¿cierto?, a irme apartándome de estas cosas. Y Dios va a ir haciendo, el Espíritu Santo lo estoy dejando que Él accione dentro de mí y vaya dándome esa libertad, porque el Espíritu Santo va dando libertad al ser humano. Dice que mientras más yo voy entendiendo y conociendo y declarando esta verdad sobre mí, esa verdad me hará libre. Y esa verdad es real. Yo debo creer que ya en mi corazón yo estoy limpio. Ahora, sí, eso tiene que haber sucedido, porque dice claramente el apóstol, el que no tiene, dice, el que no es guiado por el Espíritu Santo, dice, si tiene al Espíritu, porque si no lo tiene no es de Cristo. O sea, está claro que para ser de Cristo tienes que tener al Espíritu y tienes que ver que realmente es el Espíritu Santo está operando dentro de nosotros. Y eso es muy fácil. Nosotros sabemos cuando el Espíritu Santo vino a nosotros, porque como cantamos el día feliz, ¿cierto? Porque cuando el día en que nosotros recibimos el perdón, sentimos algo muy tremendo que pasó en nuestras vidas. Sentimos que algo pasó en nuestro corazón. Quizás no lo podemos describir, pero vino un gozo, una paz. Lloramos quizás, a veces lloramos media hora, lloramos una hora. A veces estábamos continuamente llorando después en nuestras casas. No entendíamos por qué, pero llorábamos. Porque algo sentíamos que estaba, y es la presencia, el Espíritu Santo. Imagínate esa gloria de Dios que vino a morar en un ser que nunca había vivido, había tocado la presencia de Dios. Y viene un pecador como nosotros, pecadores lejos, destituidos de la gloria, y ahora en ese momento Dios viene a morar. Uno siente esa frescura, siente, como dice ese refrigerio, dice el apóstol, ¿cierto? Pedro, siente que algo pasó con nosotros y ya algo experimentamos que ya nos cambia. Entonces desde ese momento empieza una vida en que Dios va a trabajar para nuestra regeneración externa, para que después empiece a verse, después nuestra forma de hablar. Dios a veces limpia inmediatamente la boca del hombre que es sucio de boca, maldiciente, grosero, malintencionado, que habla con doble sentido. Todo eso así, pero lo saca, porque el hombre ya no puede volver a hacerlo porque fue limpio desde adentro, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca, pero ahora ya no tiene, ya le está sacando, le ha limpiado y sigue limpiando. Entonces empieza a haber un cambio en el cual tú tienes que ir dejando que el Espíritu Santo vaya haciéndolo, pero hay que permitirlo. Entonces está en el camino de creer, el camino, ¿cierto?, de dejar que Dios lo haga, por sobre todas las cosas creer que ya está hecho, pero también saber que ya hemos recibido ese Espíritu. Si ya el Espíritu Santo, el pacto empezó en nosotros, somos de eso que Dios habló.
tú y yo ahora que hemos recibido, tú y yo que hemos creído en Jesucristo, nosotros estamos en el nuevo pacto. Y en este pacto es un pacto glorioso, es un pacto en que Dios facilita todo para que tú y yo podamos cumplir y para que tú y yo podamos hacer la voluntad de Dios y para que tú y yo logremos estar en comunión perfecta y que Dios va a estar con nosotros. Escucharemos la voz de Dios, profetizaremos y todos van a poder profetizar, todos van a poder acercarse a Dios, todos van a tener acceso, no solamente uno va a entrar al lugar santísimo, sino todos tendremos acceso, porque ahora ya Dios vino a morar dentro de nosotros para que esto sucediera por todos, ¿cierto? Entonces, ahora todos tendremos acceso, todos podemos entrar. Y yo quiero decirte esto porque puede que estés recién convertido y puedes decir, bueno, yo sé que a mí me falta tanto, por eso esperas que otros oren por ti, que otros se acerquen a ti y piensas que hay otros que están más cerca de Dios que tú. Yo quiero decirte, Dios ha venido a morar dentro de ti, si realmente, y estás tan cerca de Dios como aún el que pueda llevar más tiempo y que lo veas a lo mejor reflejar muchos dones, pero todavía, y ves frutos, pero tú todavía estás en el proceso. Pero no significa que Dios no te escuche y que no puedes acercarte a Él y Dios te va a escuchar de la misma manera como va a escuchar al más santo que veas dentro de la iglesia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios vino a morar ahora dentro de ti. Dios vino a habitar dentro de ti. Dios vino ahora a tener comunión contigo. Dios vino a hacer contigo un pacto personal. Y Dios vino ahora para que cualquiera de nosotros pueda acercarse. Y Dios a cualquiera de nosotros pueda usar, cualquiera pueda profetizar. Dios puede usar, ¿cierto? A cualquiera en un momento. Por eso dice, parte hablamos y en parte profetizamos. Porque ahora Dios está ahí, el Espíritu Santo moviéndose con nosotros y está dentro de nosotros. Amén. Y como decía el salmista, entender que tenemos un espíritu de poder. Amén. Que no es cualquier espíritu, es el Espíritu Santo, espíritu de poder. Y decía el salmista, lávame más y más de mi maldad. O sea, entender que nada podemos hacer con nuestra fuerza, ni por más que lo intente, como dice muchas veces, ni que haga muchos ayunos, ni muchas oraciones, que hay que hacerlo, pero entender que la obra de regeneración es la que está haciendo el Espíritu Santo dentro de mí, y lo que a mí me queda es creer, como dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Lo que es imposible para mí es posible para Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, tomar la fe en estas palabras y no conformarnos, porque a veces, como decíamos la semana pasada, a veces nos justificamos y decimos la verdad es que a mí me pasa esto, yo soy orgulloso, rencoroso, porque mi mamá era así, mi papá era así, mi abuelito era así. Entonces, de generación en generación, como me decía alguien estos días cuando le hablaba acerca de la idolatría, y decía, sí, es que esto lo traigo de generación en generación. Iba con mi abuelita a la iglesia, iba con mi mamá a la iglesia y adoraba a ídolos, pero a veces nos conformamos y no dejamos y no buscamos al Señor realmente y decir, esto tiene que ser vencido en mí y tengo el Espíritu Santo, tengo el poder de Dios y voy a buscar a Dios y le voy a pedir y voy a estar ahí hasta que el Señor me liberte y haga esta obra, porque sé que en Él está el transformarme y entendiendo que el pecado me va a separar de Dios y necesito que Él me limpie y arranque esto de raíz de mi corazón. Ahí está la declaración de fe, de que ya somos santos, de que somos hijos de Dios, en que ya el Espíritu Santo mora en nosotros y que si mora en nosotros es el mejor testimonio de que Dios nos ha regalado su santidad. Entonces podemos decir, yo sé que esto está en mi carne, yo sé que esto está, posiblemente lo traigo por lo que, como dices tú, por generaciones, que está arraigado en el ADN de mi carne, pero no está ya ahora en mí, porque yo tengo que saber que hay uno que se va a revelar a mi santidad, que es el ser carnal, es la vieja criatura, que yo tengo cada día que recordarle que ella ya no tiene vigencia. Todos los días decirle, tú ya no tienes vigencia, lo que tú quieres ya no va a tener autoridad.
¿Por qué? Porque ya tú no quieres hacer lo que antes hacías en la carne. Aunque la carne quisiera empujarte y aunque el ADN te quiera atraer hacia esos pecados, tú dentro sabes que ya, por eso es que es importante la fe en lo que Dios hizo, no lo que va a hacer, porque Dios ya lo hizo, Dios ya nos hizo santos. ¿Por qué? No habría podido venir a morar en nosotros. En Israel no lo hizo porque Israel no estuvo en el pacto, no creyó en Jesucristo, no lo recibió, pero nosotros sí. Esa obra del perdón de nuestros pecados, que Jesús nos justificó, que Él tomó nuestro lugar, que ahora para Dios somos santos, que para Dios ahora somos nuevas criaturas, una oportunidad ahora para estar cerca de Dios, para vivir con Dios, para tener comunión con Dios, para hablar con Dios, para acercarnos donde quiera que nosotros le busquemos. El día y la hora vendrá, dice, que los verdaderos adoradores adorarán, cierto, en espíritu y en verdad. No serán acá, no será allá, no será en esta religión, no será que los católicos, no será que los evangélicos, no será los pentecostales, no será, no. Es donde está el corazón del hombre, donde ya el Espíritu Santo está. Entonces tú puedes buscarlo ahí en tu casa, ahí donde tú estás, quizás puedes estar en la cárcel, donde sea, Dios va a estar ahí porque Dios vino a morar en tu corazón. Tú puedes buscarlo en el lugar que tú quieras, te encierras y Dios va a estar ahí contigo. Entonces la presencia de Dios ya está para ir, ¿cierto?, haciendo de nosotros gente santa. Ya lo hizo. Ahora cuando yo estoy viviendo esta batalla en la carne y que de pronto el enemigo me dice, mira, viste, esto no lo puedes dejar, esto no lo va a dejar, eso es mentira. Porque el diablo siempre, todo es mentiroso y todo lo que dice es mentira. Por lo tanto, cuando me está diciendo esto, yo tengo que decirle, hey, perdóname, la verdad es que eso está en mi carne. Y sí es verdad, pero ya yo soy santa. Por lo tanto, esto ya está totalmente listo. Yo sé que esto no me va a dominar porque yo ahora no amo el pecado. Yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo porque yo le creo a Dios. Entonces, en la medida en que más nosotros creemos, más vamos a ver cómo se van a ir cayendo las cadenas, van a ir rompiéndose solas, sin necesidad de que vengan a hacernos una liberación, que vengan a cortar, porque es una obra. No quiero decir que los ministerios de liberación sí están, porque muchas veces llega la gente encadenada y estamos ahí, todavía están en el pecado, pero yo hablo de ir haciendo esta obra que el Señor va haciendo, liberando, regenerando, santificando. Esa obra la va haciendo en cada uno de nosotros. Como yo te decía, a mí nadie me fue a hacer sanidad interior, a mí nadie me empezó a decir, a ver, háblame de tus pecados pasados, de cuánto daño te hicieron, abusaron de ti. Yo tuve una cantidad de cosas en mi pasado que podían haberme marcado, pero en realidad sí me marcaron. Pero cuando llegué a Cristo, esta obra regeneradora ha ido trabajando hasta el día de hoy, perfeccionando, ¿cierto?, en todas las áreas, para que también se va dando el reflejo de esto. Porque después, obvio, esa santidad se empieza a hacer notoria. Porque empieza desde adentro hacia afuera. Después empieza a ser en tu boca, cómo hablas, en tu conducta, en cómo manejas después las situaciones, cómo manejas en tu familia, cómo tratas a tu esposo, cómo tratas a tus hijos. Todo eso habla de la santidad. ¿Cómo manejas inclusive la economía? ¿Qué hace para ti el dinero si está corrompido nuestro corazón? Pero Dios todo lo llevamos a ser santo. Aún para manejar los dineros, las economías, todo lo haremos en base de la santidad. Esto empieza a emanar que todo, nuestra mente, nuestros pensamientos comienzan a ser regados por Dios. Por eso es que viene desde adentro hacia afuera. Un árbol, para que pueda dar fruto, viene desde la savia, va recibiendo y pasa por las ramas hasta que llegue y empieza a llegar a los frutos. Y los frutos empiezan a verse hermosos, pero viene desde adentro. Entonces la santidad, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros para hacernos santos y para que nosotros andemos en sus preceptos, porque dice que vino a darnos ahora y escribió en nuestro corazón ahora la palabra. Ahora yo te decía, ¿cómo Dios escribió esa palabra? Lo que pasa es que el Espíritu Santo es el que escribió la Escritura, la palabra del Señor. Toda la Escritura está hecha por obra del Espíritu Santo. Los hombres que escribieron inspirados, soplados por el aliento de Dios, y ellos escribieron.
todos ellos, lo que tú ahora, cuando empiezas tú a leer, esa palabra empieza a llegar y la conoce el Señor. Por lo tanto, Él te recuerda la palabra para que tú puedas vivir en ella. Cuando de repente tienes que accionar en algo, el Espíritu Santo te recuerda la palabra y te dice, hey, no es que tú tengas que estar todos los días con la ley puesta ahí, ya está acá adentro. Por eso dice, la guardarás en tu corazón. Amén. Quiero darle gracias al Señor por cada una de estas palabras que el Señor nos ha estado entregando y que somos muy ministradas también cuando les estamos preparando. Y entender lo que nos dijo de un principio, que el Señor nos encerró este tiempo. El mundo está viviendo toda una realidad con la pandemia, pero el Señor nos ha encerrado como su pueblo para tratar nuestro corazón y que podamos aprovechar este tiempo. Y la frase también, dentro de las frases que Dios nos ha dado, decir, cuando salgamos de este encierro, no tenemos que ser los mismos. Y realmente sé que en este encierro Dios nos ha descubierto muchas áreas también en nuestro corazón que tenían que ser ordenadas. Y gracias al Señor por estas palabras, porque nos está dando el conocimiento y la sabiduría de cómo seguir ahí tratando, buscando en el Señor, nos dando la fe para que realmente el tiempo que nos quede, sea 1 mes, 2 meses, 3 meses, el tiempo que Dios diga, pero cuando salgamos no seamos los mismos. Amén. Y amén. ¿sí? Voy a leer acá porque siempre entendemos que en el Antiguo Testamento nos está dando luz de lo que viene. Y en el pacto de la nación de Israel, el pacto de la nación de Israel era por medio de la circuncisión. Y vamos a ver también qué es lo que era la circuncisión. Dice en Génesis 17:10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Y acá dice, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ahí no está hablando de algo externo, pero Dios nos estaba dando luz de algo interno que él iba a hacer con nosotros a través del Espíritu Santo. Y también destacaba que Abraham tenía 99 años. O sea, no hay edad para que Dios pueda hacer esta obra en la vida de una persona. Amén. Por eso dice que aunque fuese viejo, cualquiera que llegue, Dios tiene el poder de poder purificar y limpiar. Decíamos que la circuncisión era externa, algo que el hombre tenía que hacerse. El hombre tenía que tomar, ¿cierto?, un cuchillo afilado. Así lo vemos en Jueces, o sea, en Josué, cuando Dios dice que tomó los cuchillos afilados y circuncidó a todo el pueblo, porque el pueblo no estaba en el pacto. Y el que no está en el pacto no puede heredar. El que no está en el pacto no tiene derecho a nada. Entonces aquel que no está en el pacto, por más que exija, no tiene derecho. Por eso es que Dios por Josué tiene que circuncidar a todos, porque la promesa era para los circuncidados, pero los incircuncisos no tienen derecho. Entonces Israel no habría podido entrar y tomar. ¿Cómo reclama la herencia? La circuncisión. La circuncisión le declara que tiene derecho legal para todas las promesas que Dios tenía. Israel, si no hubiese sido circuncidado, no habría podido tomar las promesas. Por eso es que Dios le dice, santifíquense durante 3 días, ¿cierto? Aparta al pueblo y tuvo que tomar cuchillo afilado. Mira, la circuncisión era un cuchillo afilado, era tomar, ¿cierto? A veces afilaban una piedra y con eso cortaban el prepucio, ¿cierto? Que tiene que ver con la parte del miembro, Señor, del varón, ¿cierto? Y cortaban la parte externa, la punta, para limpiar. Eso significaba pureza, limpieza, porque Dios con eso estaba diciendo la descendencia de ellos van a ser pura. Había que tener
con eso era parte como sucia y había que mantenerlo limpio. Dios está hablando de santidad. Dios está hablando ahí de una descendencia santa, de una descendencia pura. Y eso no solamente, pero era la señal, ¿cierto? Era externa, igual que la ley. La ley es externa. El hombre externamente lo hacía, pero en su corazón seguía haciendo lo malo. Entonces, Dios por su ley quería que el hombre se pudiera convertir. Pero el hombre, mientras más vaya la ley, más se rebelaba. ¿Por qué? Porque no está en nosotros ser obedientes. Yo le pregunto a cualquiera de ustedes, aún los grandes, ¿cuánto cuesta obedecer? Siempre nosotros ya tomamos nuestras propias decisiones. Si alguien nos dice, no haga esto, vaya acá, aunque te parece una locura, ¿cuánto dices, sí, voy a obedecer, aunque no me parece que sea correcto, lo voy a hacer? ¿Cuántos de nosotros obedecemos sin poder reclamar? La obediencia es algo que Dios sabe que debe trabajarla, porque nosotros tenemos una naturaleza en la carne que es rebelde, que es soberbia. Es la naturaleza que adoptó Adán en el momento en que se rebeló a Dios. Entonces, todos los que vienen de Adán y todos los que hemos nacido de ahí, veníamos con esta naturaleza. Entonces era imposible, aunque la ley es santa, la ley es buena, pero a mí me llevaba, ¿cierto?, a encerrarme. Por eso muchas personas dicen, no quiero ir a la iglesia porque te obligan, porque no quiero dejar de ir a bailar, no quiero dejar de fumar, es que me van a decir que yo, no sé, deje a esta pareja, me van a decir que yo deje de andar porque estoy, no sé, con un amante, qué sé yo. Tienen miedo de ir a acercarse a Dios porque la iglesia, porque la religión los va a obligar. Y la verdad es que nadie le va a decir nada. El que llega a las plantas de Cristo y recibe a Jesucristo y pide perdón por sus pecados, nadie tiene que decirle, pero él no va a querer hacerlo, porque es algo que después su naturaleza va a rechazar el pecado. Porque ahora viene una naturaleza que ya no se deleita con el pecado. ¿Por qué? Porque es Dios que está metido, es el Espíritu Santo. Y no puedes ver que a nadie pueda pensar que a Dios en un momento le agradó el pecado y que Dios escapa del pecado porque tiene miedo, porque le agrada. A Dios aborrece el pecado. Para Dios hay cosas que son abominación. Lo que para muchos hombres se deleitan y que en la carne es un placer, ¿cierto? La homosexualidad, el echarse, ¿cierto?, con un varón o echarse con el mismo sexo. Para Dios es abominación, ¿ya? Aunque puedan decir, pero ¿por qué ustedes no lo quieren? No somos nosotros. Es que para Dios eso va contra toda la naturaleza de lo que Él creó. Él hizo hombre y mujer y los que podían unirse, ¿cierto? Es el hombre y mujer porque los hizo diferentes para eso, para procrear. Los hizo de esa manera para que se multiplicaran. Entonces, no es para que haya placer. Entonces, cuando el hombre empieza a buscar solo placer, el hombre empieza a apartarse de Dios. Y la carne va a buscar esto, porque la carne le agrada el pecado. Entonces, mientras más tú le das a la carne, más placentero va a ser para ellos pecar. Entonces, la carne se complace en el pecado, se deleita en el pecado, pero dice que cuando tú le pones la ley que a Dios no le agrada, por eso mucha gente dice, yo no quiero ir, y no porque ustedes son malos, porque ustedes obligan a la gente, porque ustedes, claro, si lo miro desde afuera, es así. Y de verdad, yo no tener el Espíritu Santo, creo que pensaba igual como cada uno de lo que piensa la gente. Yo era las primeras que juzgaba esto. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿por qué tienen que decirnos lo que tenemos que hacer? ¿Y por qué de repente Dios dice esto y obliga a esto si esto va contra nosotros? Pero cuando tú llegas al Señor y el Espíritu Santo, cuando tú entras, cuando tú aceptas a Jesucristo, tú reconoces que eres un pecador, que realmente tu naturaleza es contraria a lo que Dios te dice. La ley a mí me hace ver que yo soy un pecador. ¿Cómo yo sé que soy un pecador? Porque para muchos esto no es pecado y para otros, para ustedes es pecado, pero para nosotros no. La verdad es que no es que sea para nosotros pecado. La verdad es que la ley de Dios, que es la palabra de Dios, es la que va a juzgar al mundo entero. Y lo que para Dios es pecaminoso va a ser siempre. Por eso dice que el cielo y la tierra pasarán. No somos nosotros los que juzgamos a los hombres, sino que es Dios. Y es Dios por su palabra en que nos hace ver qué es lo que es pecado y qué no es pecado. Qué es lo que
para Dios es abominación y qué es lo que Dios va a condenar. Puede que le guste o no le guste, puede que la gente diga yo no creo en Dios, así que por eso sigo haciendo. Perfecto, puede seguir haciéndolo, pero sin lugar a dudas, Dios va a hacer un juicio y sin lugar a dudas Dios va a juzgar todo esto. Y lo que el hombre necesita reconocer que es un pecador que siempre se va a ir contra la palabra. Y cuando el hombre reconoce y dice, Señor, realmente yo creo en ese juicio y creo que tú vas a juzgar mi vida y yo no quiero ser condenado, entonces podrá rendir su vida y entonces vas a entender que no es que te obliga una religión, no es que te obliga un tipo de secta, sino que es el Espíritu Santo que ahora viene a morar en ti, que va a hacer que ahora tú rechaces el pecado, que tú ya no quieres. Algunos dicen que nosotros cambiamos a la gente, ¿cierto? Y que nosotros queremos que cambien de idea, por ejemplo, cuando se convierte un homosexual, cuando se convierte, ¿cierto?, una lesbiana. La práctica que estaban haciendo, y eso todo el mundo, no significa que eso es lo más terrible. Todo el mundo, aún sea el mentiroso, está también rechazado de parte de Dios, porque dice que los mentirosos no entrarán. O sea, para Dios no está viendo qué tipo de pecado, sino, ¿cierto?, lo que realmente nos separa de Dios, que estamos fuera de todos sus mandamientos. Entonces, cuando el hombre viene al Señor, el hombre naturalmente va a cambiar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a morar. ¿Te puedes imaginar? Dios es así. Puede haber alguien, un asesino, que haya matado a mucha gente, que toda la gente diga, este no merece vivir, pero él dobla su rodilla y él le dice, Señor, perdona mis pecados, perdóname por ser lo que yo soy. Señor, dame una oportunidad, quiero tu perdón. Yo sé que si está realmente arrepentido, Dios lo lavará, lo limpiará. A lo mejor la justicia lo va a condenar, quizás la justicia lo va a tener por todos los años de su vida en la cárcel, pero va a ser en ese lugar, va a ser un santo, va a estar en la presencia de Dios con él. Ese hombre quizás dé un testimonio delante de todos que hay un antes y un después de él, pero no porque la religión cambia, sino que es el poder de la sangre de Cristo y la obra del Espíritu Santo que viene a morar en el corazón y hará de él una persona. Dios va a habitar en él. Esto es lo más extraordinario. Esto es lo más extraordinario y es lo que más debemos exaltar al Señor. Y míralo en tu vida. Yo en mi vida, yo digo, yo sé que mi corazón, en toda la podrición que había dentro, porque aunque tú puedas decir no practiqué esto y esto, no importa, pero nosotros estábamos podridos en pecados, muertos, la soberbia, el orgullo, todo eso para Dios es altivez, los mira de lejos, pero Él vino a habitar en un segundo, limpió y en ese segundo entró y en ese segundo vino a ser parte de mi vida. Entonces para mí es lo más extraordinario que el ser más santo, más puro haya venido a habitar con el más vil pecador. Esto es lo más extraordinario que puede existir, es el amor más grande que te puede imaginar. Es un Dios que no quiere hacer excepción de personas y que quiere atraer al hombre hacia Él. No importa cuánto haya pecado, no le importa en qué condición llegue, porque sabe que Él lo limpiará. No importa cuánto mugre pueda traer, Él lo limpiará. Él tiene poder. Si Él dobla su rodilla, Dios lo transformará y hará un ser extraordinario de Él, porque ya no será el pecador que anduvo y esa naturaleza caída. Ahora se convertirá en un hijo de Dios, llevará la gloria de Dios. El Espíritu Santo empezará desde ese momento a moverse en su vida para ir regenerándolo y llegar a ser una estatura de un varón perfecto. ¿Te puedes imaginar una persona perdida, una persona drogadicta, una persona que haya perdido todo, una persona que no tenga esperanza, que el Señor pueda venir a él y le pueda decir, hey, yo puedo cambiar tu vida, yo puedo hacer de ti
alguien totalmente diferente. No es una religión, quiero decirle, no somos nosotros. No es la religión que te cambia, porque si te ponemos leyes, te vamos a destruir. Por eso es que Dios dijo, ya no le pondré las leyes externas, yo vendré adentro. Yo haré que Él ahora en su corazón empiece a manar la santidad. Aleluya. Esto rompe y que traiga libertad a muchos que nos están escuchando hoy día. Y el engaño del diablo es tan fuerte que muchas veces pone y dice, ¿cómo tú vas a ir a la iglesia? ¿Cómo tú vas a buscar a Dios si tú fumas? Tú tomas, tú estás metido en la droga, tú estás en esto, y pone tantos argumentos que es como que uno tuviera que estar limpio y santo para poder buscar a Dios. Y la verdad, como decíamos acá, sin el Espíritu Santo es imposible que el hombre pueda ser santo y que pueda ser libre de todo este pecado, y el pecado es todo lo que es contrario a Dios, porque el hombre no puede limpiarse por sí mismo. Entonces, el Señor tiene las puertas abiertas para decir a todo aquel que está en cualquier práctica de pecado, que vengan a Él, porque solamente en Él podrá encontrar la libertad de cada una de esas ataduras de pecado. Y eso tiene testimonio cada una de las personas que hemos recibido a Cristo. Yo misma no tenía ninguna posibilidad de poder volverme a Dios, como decía la semana pasada, atada a muchas cosas, en los carretes, en el alcohol, en muchas cosas de pecado, de práctica de pecado como joven. Y cuando yo recibo al Señor, cuando viene el Espíritu Santo a morar en mí, como dice usted, realmente nadie me lo impuso, porque esta es una mentira. Y dice, tú vas a ir y te van a decir, no vayas a fiesta, no hagas esto, no esto otro, no puedes fumar. Y la verdad que no es así, porque es el Espíritu Santo cuando entra en nosotros que empieza a traer una limpieza, empieza a cortar con todo esto que el pecado nos destruye. Entonces, ¿por qué dice no es bueno fumar? Porque la verdad que el fumar nos destruye, el alcohol nos destruye, daña el hígado, daña las neuronas, el cigarro trae cáncer. Entonces, todo eso, la verdad que cuando viene el Señor, viene y rompe todo y nos limpia de todo esto, porque eso nos va a destruir. Pero no es una obra que sea humana, sino que es el Espíritu Santo. Cuando recibimos al Señor, Él es el que hará la obra. Amén. Así que esta palabra traiga libertad a muchos que hoy día a lo mejor están escuchando y dicen, ¿cómo voy a ir a la iglesia si yo tengo todo esto? ¿Cómo voy a buscar a Dios si yo practico todo esto? Y el Señor está haciendo el llamado, porque está diciendo que solamente a través de Él va a poder encontrar esa libertad completa, esa libertad total de todas estas áreas que le apartan y que lo destruyen. Yo quiero de alguna manera pedir perdón de parte de la iglesia, de parte de muchos, a lo mejor que no supieron entregar un mensaje de salvación, de amor, de misericordia, de poder entender, de poder llevar a que el mensaje es para todos. No es para algunos, que algunos son más pecadores que otros, sino que todos, todo hombre en la tierra debe reconocer que viene de una simiente de pecado, que venimos de una simiente que no podemos dejar de hacer lo malo. Y pido perdón por eso, porque a veces se ha marcado ciertas personas que se les dice que casi ellos no tienen acceso al reino. Y yo quiero decirle, tú tienes acceso, no importa lo que hayas hecho. Si tú realmente te das cuenta que entiendes este mensaje y entiendes que a eso el Señor envió a Jesucristo. Él se sentó con los pecadores, Él comía con ellos porque quería decirles, hey, ustedes tienen necesidad de darse cuenta que necesitan el perdón de Dios. No es que algunas personas, unos son más pecadores que otros. Él murió por todos. Él murió por todos, porque todos, para Dios todos estábamos destituidos y no había hombre alguno que fuese bueno en la tierra. Él murió por todos, no había nadie bueno, nadie podía salvarse. Solo Jesucristo es el camino para la salvación. Y esa es la obra, la hace el Señor. Nadie te va a cambiar, nadie te va a obligar a dejar cosas. Pero si tú llegas a Cristo, estoy seguro que Dios ordenará tu vida, cambiará tu vida, porque es la obra del Espíritu Santo. Él hará lo que ningún hombre ha podido hacer, lo que ninguna ciencia puede hacer.
Él lo puede hacer. Él es el Todopoderoso. Por eso es que este mensaje pueda llegar, y quiero que podamos entender esto también. Si alguien se siente que es más pecador que otro, se siente más sucio, algunas veces llegamos y decimos, no, pero es que yo hice tantas cosas malas y realmente supiera la gente todo lo que yo hice. ¿Qué más da si el Señor ya te limpió? Tu pasado ya no existe. Para Dios ya borró todos tus pecados. Dios ya limpió. Si tú pediste perdón, ya Dios dice, ya terminé con tu pasado. Ya no tienes que dejar que el diablo te traiga vergüenza por tu pasado, sino tienes que sentir, cuando veas tu pasado, mira el inmenso amor de Dios, que Dios no le importó ver nuestro corazón podrido, y Él vino a limpiarlo rápidamente y se metió dentro y dijo, y haré una morada aquí contigo y me quedaré contigo para siempre. Él, la santidad, la gloria de Dios vino a habitar en corazones que fueron limpiados por su sangre y que aún quizás no estamos totalmente restaurados. Todavía Dios está trabajando, todavía hay cosas que Dios seguirá. Por eso el apóstol dice, no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo. Siempre hay algo más que Dios tiene que ir regenerando en nosotros, pero vamos santificándonos poco a poco. Amén. Dice en Deuteronomio 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Acá muestra que ya antes era el prepucio físico y, como decía usted, esto simbolizaba pureza y limpieza, pero ahora el Espíritu Santo lo que viene a hacer es cortar el prepucio de nuestro corazón, a traer esa pureza y esa limpieza del corazón. Antes era externa, pero ahora es esa limpieza y esa pureza interna dentro de mi corazón. Sí, en la circuncisión ahora es interna, es en el corazón. Y el Señor le decía a su pueblo, ustedes necesitan, parece, no algo externo, necesitan limpiarse de su corazón para que dejen de ser malos. Dios piensa en un nuevo pacto mejor y perfecto, donde el hombre sí podrá hacer la voluntad de Dios con gozo y alegría y se deleitará en hacerlo, se gozará en cumplir sus mandamientos. Dios, cuando hace esta obra, no es que Dios nos obliga y nos encajona, porque sabe que nosotros nos pone la ley y nosotros la vamos a resistir y vamos a sufrir y vamos a terminar rebelándonos, ¿cierto? Es como yo a veces digo, hey, estás haciendo esto por convicción, ¿cierto? O porque estás sintiéndote obligado y no quieres que la gente diga algo. Por eso, no, yo cuando le digo a los jóvenes, te guardas porque estás convencido que Dios te está diciendo que debes vivir una vida santa y debes cuidar todo lo que vas a hacer, te estás guardando por convicción o para que nadie diga nada. Si tú estás haciéndolo por algo externo, tarde o temprano vas a terminar haciendo algo escondido. Pero si lo haces por convicción, nunca, nadie, ¿cierto? Tú no necesitas que alguien te esté obligando ni presionando, ¿cierto? Hay muchos que se sienten a hacer las cosas, pero porque se sienten como forzados, ¿ya? Es que si no, ¿qué van a decir? No, Dios, el Espíritu Santo, nos pone a nosotros en nuestro corazón el querer como el hacer, ¿cierto? Por eso dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer en su buena voluntad. Dios te convence, el Espíritu Santo te dice, hey, es bueno que tú esperes, es bueno que no andes por ahí con un chico y otro chico, no puedes unirte a yugo desigual. Él te convence. Él nos pone el querer como el hacer. ¿Por qué lo hace? Porque yo no quiero esto, pero porque en realidad no es que nosotros quisiéramos, pero Él está poniendo en nosotros la correcta manera de hacer las cosas. Amén. Y vamos a leer 2 de Timoteo 3:16, que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Wow, qué bueno es saber que ahora esa palabra que dice que la escribirá en nuestro corazón
que es la misma que está ahí en la Biblia. Ahora los hombres tenían que ver la Biblia desde afuera, la ley desde afuera, pero ahora está desde adentro. Entonces, desde afuera la resisto, pero desde adentro es natural para mí querer hacerla, porque ahora está escrita en mi corazón, está escrita para que yo la haga, entonces está dentro de mí. Entonces me facilita hacerla. Por eso el Señor dijo, hey, yo les daré un corazón nuevo y entonces andarán. Entonces serán mi pueblo y andarán en obediencia. Y entonces ellos van a lograr, ¿cierto?, hacer mi voluntad y yo no estaré enojado con ellos y ellos serán mi pueblo y yo me deleitaré con ellos. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que cambiarles su corazón. El problema es el corazón. Y si Dios cambió ahora el problema, no deberíamos fallar. Lo que me decía usted ayer, ¿dónde está el problema y dónde estuvo tu problema? En algunas áreas ahí que el Señor también está tratando con mi corazón. Y me decía, ¿dónde estuvo el problema? En el corazón. Porque en realidad ahí es donde dice, emana el mal, ¿cierto? De ahí salen los malos pensamientos, los hurtos. Entonces esta maldad emana de ahí del corazón. Y es ahí donde Dios viene a tratar en nuestro corazón. Y algo que me gustó mucho también, que me decía, en el tiempo cuando se escribió la ley en la piedra, se escribió, ¿cierto?, con fuego. Entonces, lo que viene a hacer el Espíritu Santo ahora es a grabar nuestro corazón y viene a tallarla ahí con fuego. Entonces ya no nos va a ser difícil cumplirla porque está dentro de nosotros. Entonces nosotros somos la palabra porque tenemos el Espíritu Santo. Entonces todos nosotros, todo nuestro actuar, todo nuestro comportamiento, toda nuestra manera de pensar, toda nuestra forma de andar debe ser la palabra. Entonces, ¿dónde está el problema? Debemos dejar que el Espíritu Santo grabe y marque esa palabra en nuestro corazón. Y como dice la palabra, debemos escudriñar también la palabra. Y lo que he escuchado mucho de usted en este tiempo, que a veces leemos mucho la palabra, pero nos queda acá intelectualmente, pero no estamos dejando que la palabra nos convierte, que nos transforme. Entonces creo que es algo también que tiene que cambiar en este tiempo, y cuando salgamos de acá de este encierro debemos salir y buscar en este tiempo que la palabra ya no solamente leerla intelectualmente y entender el patriarca, entender la fecha, conocer lugares, sino que la palabra comience a convertirme, que en este tiempo la palabra comience a alabarme, que la palabra comience a quedar grabada en mi corazón, para que cuando yo tenga que actuar, hablar, pensar, sentir, no sea en lo que antes era, sino que ahora sea guiado y dirigido por la palabra. Es así. Y como para ir terminando con esto, cuando entendí hace muchos años cómo el corazón de Dios fue querer acercarse al hombre, el deseo de Dios cuando fue separado por causa del pecado, Dios aún dejó inmediatamente un camino y dijo que iba a pisar la cabeza, ¿cierto?, de Satanás, aquel que iba a nacer de la simiente de la mujer, porque no solamente porque quería destruir a aquel que hizo esta obra, sino porque él quería recuperar lo que había perdido. Dios quería recuperar al hombre, Dios quería recuperar a todo el sueño que él tuvo. Cuando él creó al hombre y la mujer, él tuvo un sueño, él poblar la tierra y llenarla y disfrutar, y que el hombre estuviera cerca de su corazón. Dios nunca quiso separarse del hombre. El hombre se apartó de él. El hombre obedeció, escuchó a la serpiente, y el hombre quiso hacerlo. Y Dios aún en su corazón no dejó de amarlo para ir a rescatarlo. Cuando yo veía que Dios a través de su pueblo se iba continuo, y yo pensaba, porque escuchaba a un predicador decir, se preparó un pueblo para estar con él y el pueblo lo rechazó nuevamente. El pueblo rechazaba la palabra, el pueblo rechazaba, como ayer te decía, muchas veces la gente teniendo todo rechaza la sabiduría, rechaza el conocimiento por seguir
los deseos de su carne, pero ya ahora tienen los ojos abiertos, ahora pueden vencer el pecado, ahora pueden decir, no, esto no está en mí, esto no es de mi naturaleza, esto es de la carne, y ya puede separarlo, pero nosotros aún queremos seguir entre la carne y un poco espirituales, y tenemos una mezcla tan rara que o somos totalmente, por eso te decía que Dios a los tibios dice que los vomita. Mejor que sea frío, porque puedes llegar a volver a ser totalmente de Dios, pero no puede estar un poco del mundo y un poco de Dios. No puede estar un poco en la carne y un poco en el espíritu. No puedes algunas cosas quererla en el espíritu, porque eso te separa de Dios. Y eso es para decirle a Dios, Dios realmente, aunque hayas hecho todo para que yo esté contigo, no me interesa. Eso es terrible, para mí eso es terrible, porque Israel le rechazó. Israel dijo, no queremos, y no queremos por la ley. Y Dios dice, yo me preparé, entonces le daré un corazón, entonces pondré mi espíritu, pero ahora sí lo lograré, ahora sí van a estar conmigo, ahora sí ellos no tienen ninguna excusa, ahora ellos tienen todas las posibilidades, ahora le estoy dando todas las facilidades para que ellos estén cerca de mí. Y aún así, aún seguimos amando la carne. Aún seguimos amando el pecado. Aún seguimos diciéndole a Dios, realmente Dios, no me interesa que aún haya hecho todo el sacrificio más grande, pero ¿sabes qué? Todavía quiero las cosas de la carne. Es como si rechazásemos doblemente, y por eso decía que esto es más terrible. ¿Por qué? Porque Dios, el anhelo de Dios es tenernos cerca. El anhelo de Dios es recuperarnos y estar con el hombre. Es precioso para Dios, pero que el hombre, que aún como iglesia no queramos y no dejemos que el Espíritu Santo nos siga regenerando, porque aún amamos cosas de la carne, porque abandonamos la palabra, porque no estamos escudriñando y meditando para que sea escrita en nuestro corazón, no estamos, ¿cierto?, permitiendo que esa palabra la practiquemos. No la llevamos a cabo. El Espíritu Santo, muchas veces tú estás frente a una situación y el Espíritu Santo te trae la palabra, pero tú prefieres obviarla, y Dios te trae la palabra para decirte no es bueno, pero tú la obvias muchas veces y dices, bueno, sí, un poco, la sacas a un lado y le estás diciendo a Dios, desprecio todo. La verdad es que desprecio tu presencia. Yo prefiero seguir en mi obstinación. Yo quiero hoy día hablar de esto porque creo que necesitamos entender el inmenso amor de Dios, todo lo que ha hecho para acercarse a ti y a mí, todo lo que ha hecho Dios para tener una comunión, porque no es una religión esto, es una relación con Dios. Cada persona, cada uno de ustedes son miembros de una iglesia, pero cada uno Dios quiere tener una relación y una comunión personal, y esto habrá como tú vivas tu vida, en cómo tú te manifiestas con Dios, agradecida de un Dios que quiere estar cerca, o prefieres compartir con el pecado para alejarte de Dios. Ahora ya no hay otro pacto. Dios no va a hacer algo mucho más grande para que al final se nos haga tan fácil. Dios ya lo hizo todo. Ahora tú tienes que decidir cómo quieres vivir. ¿Quieres aceptar el amor de Dios? ¿Quieres vivir en comunión con Él? ¿Quieres andar en sus caminos? ¿Quieres hacer su voluntad? Porque ese es su pueblo. Ese es el pueblo que Dios separó, y Dios hizo todo para que tú y yo viviéramos. Si nosotros andamos en ella, te aseguro que la gloria de Dios andará con nosotros. La presencia de Dios irá abriendo caminos. Dios estará acercando nuestras vidas. Dios estará bendiciéndonos en todas las áreas y estaremos plenos, dichosos, porque Dios está en comunión con el hombre y esa comunión es mutua. Dios se goza de estar feliz con el hombre y el hombre de poder tener a ese Dios que le amó y le preparó todo para estar para siempre con Él. Yo hoy día quiero dejar esa pregunta en tu corazón. Israel despreció, pero nosotros ahora estamos en un pacto mejor. Iglesia, no es tiempo de que sigamos mirando a Israel como en la carne. Ellos vivieron y decir, pero Dios los perdonó siempre. No, nosotros estamos en un pacto mayor y la exigencia es mayor. Dios nos ha dado la sangre de su Hijo. Dios nos regaló su Espíritu Santo, que ahora hace la obra de regeneración. Pero ahora tú decides, porque esto es lo más grande que pudiste haber recibido. Y tú puedes decidir
si vas a querer vivir en comunión con Dios y vas a empezar a decir, Señor, sigue transformándome. Hay cosas que tienen que salir. Ya no quiero seguir agradando esta carne. Quiero vivir en el Espíritu. Quiero donde hay comunión, donde tú te gozas con el hombre y donde tú te gozas por habernos salvado. Padre, en el nombre de Jesús, he compartido esta palabra. Gracias por mi hermana Londra y nos cubrimos con tu sangre. Sabemos, Señor, que esta palabra, Señor, es una palabra que pueda, Señor, manifestar tu inmenso amor, porque todo lo hiciste por amor, Señor. Tú entregaste a tu Hijo por amor nos entregaste y has puesto tu Santo Espíritu en nosotros y has venido a morar en nosotros. Eso nadie, Señor, nadie nunca haría. Muchas veces te dije, hay muchas personas que antes de llegar a ti, Señor, quizás yo era despreciable, quizás mi carácter nadie hubiese querido acercarse, quizás viví siempre sola, quizás nadie quiso, aleluya, hacer algo por mí, Señor, porque realmente era una persona despreciable, realmente era una persona que no merecía que alguien pudiera estar cerca de mí, porque yo hacía mucho mal, mi orgullo, mi soberbia. Señor, siempre hablaba palabras que dañaban a las personas. Señor, pero tú viniste y tú te viniste a morar en mí. Nadie quiso, Señor, quizás estar cerca de mí y aguantarme, pero tú sí. Y tú viniste a morar en mí y me dijiste, yo te sanaré, yo te restauraré y yo haré de ti un ser que así como nadie quiere estar cerca, muchos vendrán a ti por mi causa. Señor, tú eres poderoso para hacer obras extraordinarias. La más grande es cuando transformas la vida de los hombres y los conviertes en santos y gente, Señor, consagrada. Gente, Señor, que tiene comunión contigo y gente que lleva tu gloria. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos. No importa cómo tú los hayas encontrado, no importa lo que hayan hecho en su vida. Nadie tiene autoridad ahora para reclamarle su pasado. Ellos tienen un presente y un futuro glorioso. Y yo oro para que ellos abracen ahora tu Espíritu Santo, tu palabra, y ellos abracen esta nueva naturaleza y comienza a dar frutos extraordinarios. Transformaciones comiencen a manifestarse, vidas transformadas, Señor, en un nivel de gloria mayor. En el nombre de Jesús, amén y amén.